Las notas de parche salieron en un momento el cual no estaba en casa, así que he estado haciendo el guión hasta las 4 de la mañana. Si tardo en subirlo es que el sueño me ganó y ando en trabajos finales. Muy buenas gatos y gatas del canal, hoy ya tenemos las notas de parche de esta actualización, bastante interesantes, con nuevo mapa, nuevos autos y algunos ajustes interesantes. Sin nada más de decir, vamos a empezar. De primeras nos reciben con el mensaje motivador de cada tanda. La temporada festiva está aquí. Es hora de reunirse y celebrar la llegada de nuevos y emocionantes autos, grandes eventos y mucha diversión. Empecemos por los nuevos autos, que serán los siguientes: Salin S1, coche para usar en el sindicato; Koenigsegg Gemera, coche del sindicato; Pagani Zonda R, coche de Grand Prix; Nissan GT-R 50 Ital Design, coche para usar en el sindicato; SSG 007S, coche de Grand Prix; Arash AF10, coche de pase de leyenda; y Narang Hyper Coupe, coche de evento especial. Ahora pasaremos a hablar un poco de ellos en el siguiente apartado. Koenigsegg Gemera, un auto raid de muchísimo rango, pero menor velocidad que el Rimac. La aceleración no hay mucha diferencia, mientras que el nitro y velocidad es peor, pero el manejo que contiene aún falta probar, ya que a la práctica las físicas del juego son muy raras, tal como pasa con el Venom F5. Parece ser que este será el coche del sindicato número 4, el cual hablaremos más adelante. Aquí mostraré en pantalla sus stats en stock como a sus máximas estadísticas. Salin S1, un auto de clase C de rango medio que ayudará a progresar. Este auto es muy parecido al Dodge Viper ACR, solo que con más nitro. Este auto solo recomiendo subirlo a lo mínimo necesario del sindicato, ya que siempre al subirse de más no se obtiene ninguna ganancia extra. Será útil para la gente de Touch Drive solo en Liga de Plata, pero para la gente de manual o que tiende a subir rápido no será nada útil. Aquí mostraré en pantalla sus stats en stock como a sus máximas estadísticas. Nissan GT-R 50 Ital Design, un auto de clase B de rango alto. Sin embargo, ni llega a élite clase B. Aunque stock sus estadísticas no sorprende mucho, la gran sorpresa de los coches de los clase B es que deja mucho de qué hablar, llegando a incrementar su velocidad a un nivel competitivo, además de un cambio de nitro muy importante. Este coche parece ser de sindicato, pero al ya haber mencionado sus stats, no sería mucho problema el poder maxearlo, solo si te lo puedes permitir. No sería una mala inversión ir por este grandioso coche que hará pelea al Huracán, aunque siento que la paleta de colores estará algo limitada. Aquí mostraré en pantalla sus stats en stock como a sus máximas estadísticas. Pagani Zonda R, un auto de clase A de rango medio. Este auto sería más competitivo que su hermano el Huayra si tan solo tuviera mejor manejo. Lamentablemente no ha sido el caso, pero por una parte se agradece, ya que el coche será de Grand Prix. Subirlo un poco para el evento especial que se viene no estaría tan mal. Aquí mostraré en pantalla sus stats en stock como a sus máximas estadísticas. SSG 007, un auto de clase A de rango medio. De arranque ya su aceleración es bestial, su manejo está bien y su nitro es promedio. Si logras mantener su velocidad, cosa que no será nada difícil, podrías hacer buena pelea. Sin embargo, el coche es de Grand Prix y si lo logras sacar sería una gran ventaja multijugador, pero eso sí, llevándolo a su máxima capacidad, cosa que no será tan sencillo. Aquí mostraré en pantalla sus stats en stock como a sus máximas estadísticas. Arash AF10, coche de pase de clase B de rango bajo. Ya hacía falta su coche inservible de pase, pero bueno, velocidad baja para su clase, aceleración promedio, manejo bajo y nitro bajo. Personalmente, si el pase no tiene mucho, diría que no valdría la pena desde ya. A diferencia de otros coches de pase como el NIO EP9, al menos ese era un poco más útil. Yo lo he usado en platino y hay que tener toque. En este caso es muy complicado, pero ya hablaré de eso el día que salga el pase de leyenda. Aquí mostraré en pantalla sus stats en stock como a sus máximas estadísticas. Narang Hyper Coupe, coche de evento especial de clase S, de rango medio. El Narang
es como un Batista, ya que cuenta con stats muy similares, casi igualando rango. A pesar de que el auto cuenta con velocidad baja para su clase, puede ser una buena compra como para competir con la clase A, ya que tiene estadísticas muy a la par con clase A de nivel medio. Aquí mostraré en pantalla sus stats en stock como a sus máximas estadísticas. Una vez ya hablado sobre los nuevos autos, ahora pasaremos a ver algunas cosas más. El Lamborghini Gallardo LP560-4 hace su regreso para todos los jugadores en el Sindicato de Conductores 4, donde se podrá comprar sus planos o sobres con monedas del sindicato y también con dinero real, cosa que no recomendaría mucho. Aquí nuevamente muestran la bienvenida a la nueva temporada, donde mencionan varias cosas que ya mencioné anteriormente. El Sindicato de Conductores número 4 hace su estreno el 17 de diciembre. Recuerden estar atentos al canal, estaré dando novedades de eventos y más cosas del sindicato. Y al fin, luego de bastante tiempo por ver una pista sudamericana, te lo juro por Dieguito Maradona, Buenos Aires hace su estreno en esta gran actualización. Por el momento solo tenemos 2 capturas de la nueva pista que, consultando a un amigo argentino que seguramente verá ese video, los detalles y el ambiente creado por Gameloft ha sido el adecuado y se dará muy bien a la realidad. Felicidades por este gran trabajo. Dale pasito, Tilín, baila, 1, esto Tilín, baila, 1, calla Tilín, baila, 1, esto Tilín. Ahora llegamos al apartado de eventos. Tenemos 3 Prix, 2 Grand Prix que ya mencionamos previamente y uno que será Epic Prix, el cual será del Bugatti Chiron. Por mi parte ya lo quiero desbloquear, pero si a ti te falta poco para desbloquearlo o subirlo, no tengas miedo en invertir. Es un coche útil y que pocas veces sale en la tienda de leyenda en créditos. También se nos menciona sobre el evento especial del Naran Hyper Coupé de acceso anticipado del pase de leyenda, donde se darán más planos del Chiron, lo cual hace referencia de que se podría pedir el auto para avanzar en el evento. Tendremos más eventos navideños, el calendario de Adviento, donde darán aún más planos del BMW i8 Roadster, el cual es bueno para hacer clasificación en ciertos eventos gracias a su nitro perfecto. Un evento festivo para desbloquear el Artega Scalo Super Letrera, un evento de calendario para desbloquear el Ferrari F12 TDF y se darán cambios. Y serán algunos cambios respecto a los eventos multijugador, donde se acortarán a una semana, agregando que tendrán un filtro de autos que no logro entender muy bien aún. Ahora mencionamos algo muy interesante, se viene un nuevo tipo de desatado, el desatado del tigre, el cual será referente al año nuevo lunar, donde se obtendrán planos del McLaren Senna, Ferrari F8 Tributo y Porsche Carrera GT. Y para finalizar tenemos 2 casas interesantes, por un lado para los propietarios del pase, una casa del Aston Martin Victor y por último del Infinity Project Black S, que no es por presumir, pero ya lo tengo dorado. Ahora llegamos al apartado de cosas adicionales. Algunas de estas cosas son sobres para los eventos navideños, arreglo de bugs en la versión de Xbox, el modo carrera que han sufrido un lavado de cara para guiar mejor manera a los nuevos jugadores, la creación del nuevo capítulo 6 en el modo ya mencionado. Nos aseguran que no perderemos progreso con este cambio para no volver a jugar todo de nuevo. Se ha mejorado la implementación de los requisitos de rango en el modo ya mencionado. Se ha agregado soporte de 60 FPS a algunos dispositivos de la manzana. Y me voy a detener un momento aquí porque es algo interesante a discutir. Se nos menciona que se han realizado mejoras en la forma en que los coches reaccionan al rebote de la pared. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las físicas de los coches serán más estables, por lo menos en las paredes, al hacer los trucos de Wall Ride. Contexto rápido. Es un truco para ganar nitro mientras derrapas sin perder velocidad. Algunos tienen miedo por este cambio y tranquilos, que no son los únicos. Pero como saben, la fe es lo más bonito de la vida y solo queda esperar que no hayan arruinado este apartado. Sería interesante si arreglaran las físicas locas, pero no puedo pedir mucho a la vida. Siguiendo con las cosas adicionales, la pestaña de eventos especiales pasa a renombrarse eventos de temporada, para que la gente no ande preguntando dónde está la casa de llave sin saber que está en la parte principal. Y por último, y no menos importante, nuevas carrocerías para el McLaren P1. Bueno, no haré larga la despedida, lamento no poder haber subido este video tan temprano como lo hacen otros creadores de contenido. Espero ya darme más tiempo para subir contenido para ustedes. Muchas gracias por ver y nos vemos para la siguiente.